Bueno, pues buenas tardes, son las 5 de la tarde. Aprovechamos para, mientras que presento a nuestro ponente de hoy, la sesión de hoy, pues que se vaya conectando gente, ¿no? Lo primero, daros las gracias a todos por conectaros a esta nueva iniciativa de la Escuela FEB del Instituto Español de Analistas, donde hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial en el sector bancario y asegurador, que es uno de los temas que desde Escuela FEB y desde el Instituto Español de Analistas vamos a promocionar, como sabéis, en el año 2023, que iniciaremos con un curso a partir del mes de enero, en el que espero que alguno de vosotros se matricule, ¿no? Bueno, soy Jesús López Avallos, el director de la escuela, para los que no me conozcáis, y nuestro ponente de hoy es Andrés, que es ingeniero de telecomunicaciones. Andrés ha trabajado en diversas empresas multinacionales tecnológicas, así como en el área técnica de la Caixa. En 2016, como buen emprendedor, fundó Keble Data, empresa dedicada a la implantación de inteligencia artificial en la empresa, del que fue su director tecnológico. Actualmente es consultor de Machine Learning y además también nos apoya como docente en todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial. En estos momentos, además, le hemos nombrado director académico del próximo curso que haremos en Escuela FED, como se comenta a partir de enero, sobre AI en inglés, lo hemos puesto en inglés, pues analista de business de inteligencia artificial, o AI Business Analyst en su formato en inglés, ¿no? Y yo ya no os cuento más, daros las gracias otra vez porque os hayáis incorporado a este webinar, y le cedo la palabra a Andrés para que nos oriente y nos empiece a contar cosas que nos interesan a los analistas y en general a los profesionales de las inversiones sobre el tema de cómo aplicar la inteligencia artificial, cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestra actividad diaria. Andrés, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Jesús. Creo que tengo ya el control del tema y voy a ver si puedo compartir la pantalla. Creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, la estamos viendo, Andrés. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias Jesús. Yo voy a hacer una sesión, a ver, no tenemos mucho tiempo tampoco para hacer una sesión práctica hands-on lab, que se llama, ¿no? De empezar a toquetear y a sacar ya modelos de Machine Learning dispuestos para ponernos en producción. Ese sería el objetivo más del curso que comentaba Jesús que empezaría en enero. Pero bueno, sí que quiero que sea bastante práctica en el sentido de que destacar lo que es importante dentro de lo que es la tecnología de Machine Learning aplicada a algunos casos de seguros y banca y que podáis ver cómo un proyecto de este tipo se puede implementar y qué fases tiene y cómo abordar sobre todo una parte muy importante de la que no se habla mucho cuando se habla de inteligencia artificial, que son los datos en sí. Se habla mucho de modelos y que si un árbol de decisión, unas redes neuronales, y eso aparece mucho en los medios. Y quizás esa es la parte menos importante actualmente de la inteligencia artificial. Lo más importante son los datos y es lo que quiero transmitir en esta sesión de aquí. Entonces, bueno, voy a pasar ya a la siguiente pantalla, más allá de la portada, donde tenemos aquí un pequeño índice, una introducción. En el primer punto que podéis ver a la izquierda, bueno, en el segundo, quiero que veáis, que entendáis la inteligencia artificial desde el punto de vista de los datos. Vamos a ver 3 casos de uso concretos con el uso de los datos y los modelos. Vamos a ver qué otras aplicaciones dentro de banca y seguros están ahora mismo que se pueden desarrollar, aunque incluso hay empresas que ya las pueden haber desarrollado. Unas recomendaciones que me gustaría haceros si os queréis meter, porque seguro que estáis en ello, dentro del mundo de la inteligencia artificial, Machine Learning. Y yo voy a ir usando indistintamente inteligencia artificial y Machine Learning. Ahora veremos qué diferencia hay entre cada una, pero bueno, son sinónimos, en nuestro caso son sinónimos. Y luego voy a hacer un cierre con un invitado especial, un invitado sorpresa, que espero que pueda asistir y que puede ser algo que es muy divertido. Ya os explicaré al final de la sesión de quién se trata. Entonces, bueno, voy a empezar con la introducción. La introducción, de hecho, ya la he hecho, por eso esta pantalla está en blanco, no voy a decir nada más, me tiro aquí ya un ratillo hablando de la introducción y vamos a ver el primer punto, que es ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Aquí podéis ver este diagrama que he preparado. En los medios se habla mucho de inteligencia artificial y se habla también de redes neuronales profundas, de machine learning, y muchas veces
esos conceptos no quedan claros y quiero que con esta diapositiva queden claros para poner los mimbres de lo que voy a contar después, ¿no? La inteligencia artificial es un campo muy amplio dentro del mundo de la tecnología, y una parte de ella es el Machine Learning. El Machine Learning es la inteligencia artificial que utiliza datos para hacer determinados procesos y determinados programas que pueden hacer lo que se llaman las predicciones, ¿no? Hacer una predicción de lo que puede suceder en el futuro, si un cliente se va a dar de baja o no, mirar patrones dentro de los datos. Y este Machine Learning tiene muchos algoritmos de Machine Learning y además utiliza gran cantidad de datos. Dentro del Machine Learning hay también lo que se llaman las redes neuronales, que según dicen algunos se parecen a cómo funcionan las neuronas dentro del cerebro, porque se conectan unas con otras. Bueno, yo creo que eso forma parte más de un marketing que se quiere hacer. Las redes neuronales, desde mi punto de vista, son módulos matemáticos que no tienen mucho que ver con cómo funciona biológicamente un cerebro, pero bueno, se le está dando mucho énfasis en eso y bueno, que sepáis por lo menos que las redes neuronales es parte de... Bueno, pues como decía, a mí lo que me interesa de esta diapositiva es que se vea qué pertenece a qué. La inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial está el Machine Learning con muchos algoritmos y dentro están las redes neuronales y el Deep Learning, que es un tipo de redes neuronales especiales, que tienen muchas capas y que tienen unos nodos matemáticos que sirven sobre todo para el análisis de imágenes y para el análisis de texto. En el análisis de imágenes, por ejemplo, los coches autodirigidos o los futuros coches autodirigidos utilizan tecnología de Deep Learning para reconocer objetos que hay en las imágenes y son un tipo concreto de redes neuronales. Entonces, nosotros aquí vamos a centrarnos en esta parte de aquí de Machine Learning. Y lo que vamos a ver en esta sesión es todo lo relacionado con los datos más que con los algoritmos, porque son las partes más importantes de cualquier proyecto de Machine Learning, más importante que los algoritmos, y es algo que vamos a ver recurrentemente a lo largo de toda la sesión de hoy. Y aquí es lo que tenemos, ¿no? Esta es, yo creo que una de las frases más importantes de toda la presentación de hoy. La materia prima del Machine Learning son los datos. Y esto, y de la inteligencia artificial en general, ¿no? De la inteligencia artificial que estamos viendo con este tipo de tecnología como es el Machine Learning, que esto seguramente lo habéis oído muchas veces y que cada vez hay más datos y que, bueno, será por datos, ¿no? Entonces, por eso se están desarrollando tanto la inteligencia artificial, o es uno de los motivos por los que el Machine Learning ahora mismo está tan en boga y está desarrollándose tanto, porque tenemos muchísimos datos. Pero, ¿qué quiere decir esto de que tenemos muchos datos? Lo que me gustaría es aterrizar un poco el concepto de los datos y ver una estructura compleja, y la comilla es totalmente intencionada, podría haber 12 comillas más, porque no son estructuras tan complejas de los datos como uno puede llegar a pensar cuando lo ve desde lejos, la inteligencia artificial o más concretamente el Machine Learning. Entonces, esto es una estructura de datos de un sistema que aprende a evaluar el riesgo crediticio de determinados créditos. Y como veis, es una tabla que está en un Excel. Y está en un Excel, lo he puesto en un Excel para que sea mejor, pero podría estar en un fichero de texto. Se llaman los ficheros de texto que utilizan los sistemas de Machine Learning, se llaman CSVs, que son valores separados por comas, pero es una tabla. No son 12 tablas dispersas, cubos, sistemas que están en Hadoop. Hay algunos sistemas muy especializados que igual sí que necesitan unas estructuras de datos más complejas. Pero la mayoría de sistemas de Machine Learning lo que necesitan es una tabla como esta. Lo difícil es meter todos los datos que tienes dentro de una única tabla. Y como tal tabla, lo que tiene son filas y columnas. Aquí tenéis una fila, por ejemplo, que es... cada una de estas filas es un crédito. Entonces, aquí pues estoy viendo 26 filas, pero podemos tener 26.000 créditos. De estos datos es de los que va a aprender el sistema, el modelo de Machine Learning, cuáles son los créditos que tienen características según las cuales se han devuelto en el pasado, porque ahora estamos analizando datos del pasado. Los sistemas de Machine Learning aprenden de los datos del pasado, por lo tanto, estos son créditos que ya se han entregado y que se sabe si se devolvieron o no. Entonces, tenemos una lista de todos estos créditos, uno por cada fila, y luego
diferentes columnas que describen cada uno de esos créditos. En este caso, pues lo que tenemos es el objetivo del crédito. Pues, por ejemplo, aquí tenemos algunos objetivos, ¿no? Pues mejoras en la casa, o montar un negocio, o una compra mayor, o otros tipos, o un crédito para una tarjeta de crédito, para financiar una tarjeta de crédito. Tenemos también el interés de cada uno de los créditos, la cuota mensual que se está pagando, los ingresos de la persona que pide el crédito, un ratio de endeudamiento, un ratio de solvencia del cliente, la antigüedad, el saldo pendiente que queda en el crédito, si usa la tarjeta o no usa la tarjeta, un ratio de uso también, etcétera, ¿no? Algunas columnas más que tenemos por aquí. Y una última columna que es muy importante, que se llama columna objetivo, que lo que nos dice es si ese crédito se pagó finalmente o no. Recordad que ahora estamos viendo histórico. Entonces, yo como ser humano, aquí si intento ver los patrones que me llevan a ver si un crédito se devolvió o no, pues con 26 o 25 filas me es difícil, pero si tuviese 100.000 sería imposible. Como veis aquí a la derecha, en este campo objetivo, hay algunos créditos que sí se devolvieron y otros menos que no. Por suerte, sobre todo para la banca y para la economía en general, la mayoría de créditos sí que se devuelven, ¿vale? Y hay algunos que no. Entonces, lo que hacen los algoritmos, que pueden ser redes neuronales o pueden ser árboles de decisión o regresiones logísticas o el algoritmo que sea, lo que busca son los patrones que hay en estos datos de aquí que definen si un crédito históricamente se devolvió o no. Y cuando viene un nuevo crédito, lo que hace el sistema también es decir, bueno, a ver, este nuevo crédito, ¿a cuál se parece más? ¿A un crédito que se devolvió en el pasado o a un crédito que no se devolvió en el pasado? Y de esa forma le asigna una probabilidad, un riesgo de que ese crédito se devuelva o no. Vamos a ver un ejemplo de lo que se llama un árbol de decisión. Esto es un pantallazo que sale de una de las herramientas que utilizamos en el curso que empezaremos el mes que viene, que analiza estos datos. Esto es un análisis concretamente de ese conjunto de datos, dataset, de esa tabla de Excel que acabamos de ver. Cada una de estas ramas de aquí es un patrón, es decir, cuando se dice que se encuentran patrones, no es que se encuentra uno o dos o tres, se encuentran cientos de patrones. Y cada esto se llama árbol de decisión. A mí me gusta más llamar raíz de decisión porque los árboles crecen para arriba y este en cambio está creciendo hacia abajo porque este es el de arriba es el nodo principal y cada una de estas ramas es un patrón. Cada uno de estos nodos de aquí nos dice, nos determina una característica, una columna, nos dice de qué tipo es la columna de este patrón. Y al final hay una hoja final, como es un árbol, pues hay una hoja final que sería esta verde por aquí. Entonces, para este patrón de aquí, que es este que estoy siguiendo con el ratón ahora mismo, lo que nos dice es que si, ya la estoy leyendo aquí a la derecha, si el crédito, ha visto en los datos del pasado, que si el crédito tiene un interés mayor de 0,1, se le han hecho requerimientos en los últimos 6 meses, 2, 1 o 0, el objetivo del proyecto es invertirlo en una pequeña empresa, el índice de uso de la tarjeta del cliente es mayor de 43,94, que yo no sé lo que significa eso los que trabajáis en banca lo sabéis seguro, pero es que no lo sepa yo, es que no lo sabe, el algoritmo tampoco sabe qué significa cada uno de estos datos que está analizando. Lo único que sabe es que son unos valores numéricos, pero no sabe darle un concepto a eso. Si además la mora en los 2 últimos años es mayor que 0, es decir, es 1 o 2 o 3, si llega un crédito nuevo con estas características de aquí, la predicción es que ese crédito no se va a devolver. Este es uno de los patrones. Y de la misma forma que tenemos este patrón de no, aquí están únicamente visualizados los créditos que tienen como patrón un no, o sea que no se van a devolver, pero insisto que hay cientos de más patrones de los que sí se van a devolver. De hecho, hay más patrones de los créditos que sí se van a devolver que patrones de los créditos que no se van a devolver, porque la mayoría de créditos sí se devuelven. Entonces, esto es una forma de análisis con Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, con un árbol de decisión. No es una red neuronal y este árbol de decisión es uno de los algoritmos que más se utilizan
aunque de los que menos se hablan, porque se habla mucho de las redes neuronales, pero no tanto de estos algoritmos, que son muy importantes, son más básicos, pero se utilizan mucho y dan muy buen resultado. Y estos algoritmos llevan inventados no desde hace 2, 3, 4, 5 o 10 años. Este algoritmo concretamente, si no recuerdo mal, alguien lo inventó en los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, bueno, ya tienen una historia y funcionan muy bien. Nosotros es de los que más utilizamos porque son muy fácilmente interpretables, como estáis viendo visualmente, se pueden ver bien, a diferencia de las redes neuronales o de las redes neuronales profundas, que no son interpretables y además requieren mucha más capacidad de computación, aquellos algoritmos. Entonces, vamos a ver dentro de un proyecto de Machine Learning cuáles son las fases y me gustaría centrarme también en la fase de datos para que veáis que un proyecto de Machine Learning sobre todo son datos. Es menos algoritmos y más datos. Hay una primera fase que es lo que se llama la recogida de datos en crudo, que yo ya lo he hecho en el Excel este que tenía, que he enseñado antes. Ahí he recogido datos de diferentes bases de datos, pues las características del cliente las he tenido que coger de una base de datos, las características del crédito las he tenido que coger de otra base de datos, si tiene mora o no tiene mora el cliente las he tenido que coger de otra base de datos. Entonces se recogen esos datos en crudo. La siguiente fase es de exploración y limpieza. Es una fase muy importante. La exploración es para entender los datos. Aquí las áreas técnicas tienen que hablar mucho con las áreas de negocio, porque las áreas técnicas sabemos mucho de tecnología y de cómo funcionan los algoritmos y tal, pero el negocio es el que nos tiene que decir qué datos hay disponibles y qué significan los datos. Y además, a nivel técnico, hacer una exploración con diferentes herramientas, como las que podéis ver aquí a la derecha, Power BI, os sonarán, que esta es de Microsoft, Tableau o Looker, que es de Google, donde se hacen unos dashboards, unas visualizaciones en gráficas para entender los datos y saber si están correctos o no, y en el caso de que no estén correctos, pues hay que limpiar los datos. Estas son de las fases más que requieren más esfuerzo cuando se hace un proyecto de Machine Learning. Luego la siguiente fase es la de selección de datos, lo que decíamos de qué columnas voy a poner dentro de esa tabla y que sé que me van a ayudar a hacer la predicción, en el caso que hemos visto antes, de si un cliente va a pagar el crédito o no. Por ejemplo, en ese dataset, en ese conjunto de datos que hemos visto, no está la edad. ¿La edad podría ser representativa o no? Bueno, pues hay que ir al área de negocio y preguntarles, ¿vosotros pensáis que la edad es representativa, sí o no? En función de lo que nos diga, podemos incluir ese dato dentro del modelo y ver si realmente tiene influencia o no la edad. O el DNI, ¿el número del DNI tiene influencia? Seguramente no tiene ninguna influencia porque por tener un DNI más alto o más bajo o de una comunidad autónoma o de otra, que me parece que es lo que define el DNI, pues no. Entonces hay que coger un número finito de datos para introducirlos en el sistema. Esto, en lenguaje técnico, se llama feature engineering, es decir, ingeniería de características o ingeniería de campos. Y lo suelto ahí para que quede como si supiera más, porque cuando se dicen las cosas en inglés, pues parece que uno sabe más, ¿no? La siguiente fase es la de entrenamiento del modelo o de aprendizaje también, que es la que busca los patrones en esa tabla que le hemos dado al sistema, donde recordad que tenemos, en el caso de los créditos, una fila, cada fila es un crédito y cada columna son datos del crédito que modelan o que dan características y que describen cómo es el crédito, y una columna final, que es muy importante, que es la columna objetivo, donde se dice si ese crédito se devolvió o no. De ahí es donde encuentra el sistema los patrones. Y al final se hace una evaluación de la calidad, porque evidentemente esto puede ir bien o puede ir mal. Yo puedo decir que un crédito se va a devolver o que no se va a devolver y al final fallar, ¿no? Estas dos fases de aquí finales se hacen con otro tipo de herramientas, como pueden ser BigML, que es la que acabamos de ver. La gráfica que hemos visto es la visualización anterior del árbol de decisión, es de esta herramienta que se llama BigML, o también hay otras que se llaman Azure Machine Learning, que estas de Microsoft, y estas son herramientas con las que no se necesita saber programar. Ninguna de estas de aquí que estamos viendo se necesita programar. Si quieres un nivel muy avanzado, sí que es necesario programar, pero para un analista de negocio es más que suficiente y de sobra con estas herramientas con las que no es necesario programar. Y eso da una ventaja muy grande. Antes, a mí este tipo de herramientas me recuerdan a cuando en el nacimiento de Internet uno tenía que pedir a la empresa que hiciese una página web. ¿Y a quién iba? Al departamento de tecnología.
Y allí le programaban la web con el ASP, con el JavaScript, se la programaban entera. Llegó un momento en que salieron herramientas como WordPress o como otro tipo de CRMs, donde ya no el área técnica, sino las áreas de negocio eran las que podían generar las páginas web. Ahora vamos a pedir una página web y no vamos al área técnica, vamos al área de marketing, y es el propio área de marketing quien hace la página web con un WordPress. Pues en el mundo del Machine Learning y de la inteligencia artificial estamos yendo en esa dirección. Hace 5, 6, 7 años, si querías hacer Machine Learning, tenías que ser un friki y programar en Python y en R y en diferentes lenguajes de programación. Actualmente no es necesario saber programar para hacer sistemas de Machine Learning o para analizar datos con herramientas como Power BI, Tableau y estas que tenemos aquí. Algunas de estas de aquí son las que utilizamos también en el curso que empezaremos en enero del año que viene. Y esto es un proceso que es iterativo porque bueno, van apareciendo más datos que podemos recogerlos en crudo o nos estamos dando cuenta que hay un dato que no lo habíamos seleccionado y que lo queremos probar, pues, o ha salido un nuevo algoritmo que queremos probar y es un proceso iterativo de mejora continua. Una vez un modelo está implantado en producción, siempre hay que revisarlo para que cada X tiempo, bueno, pues para ver, porque el mundo cambia también, entonces hay que reentrenar los modelos y quizás hay que añadir alguna variable más o eliminar alguna variable, vete a saber, ¿no? Entonces, ¿dónde se gasta más tiempo en un proyecto de este tipo? Pues el 90%. Yo antes decía un 80% en los datos y un 20% en los modelos. Cada vez esto está tendiendo a ser más 90-10, incluso 95-5, porque toda esta parte de aquí, de entrenamiento del modelo y evaluación de la calidad, se está automatizando mucho con las herramientas como las que os he comentado. En cambio, la chicha, lo interesante, lo creativo que todavía nos queda a las personas, a los seres humanos con neuronas de verdad, es esta parte de aquí, de selección de datos y de qué columnas voy a ponerle y en qué formato voy a poner esas columnas, porque esto no está automatizado. Y aunque parezca mentira, incluso la parte esa no es tan importante como la de la recogida de los datos de los diferentes sistemas y la exploración y la limpieza. Esto requiere muchísimo esfuerzo. Cuando nosotros vamos a clientes, normalmente nos encontramos que no saben qué datos tienen y cuando te dan los datos, hay bases de datos que están migradas del año 2000 y que se han ido enriqueciendo posteriormente y los datos que son previos al año 2000 o al año 2010 tienen un formato, los nuevos tienen otro formato y según se van haciendo migraciones en las empresas a diferentes estándares de bases de datos, pues van cambiando el formato de los datos y estos sistemas tienen que aprender con un histórico y bueno, pues hay que hacer manipulaciones para que todos los datos estén en el mismo formato y que no haya errores pues en los acentos o en las comas, decimales, etcétera, ¿no? Esta parte de aquí es donde más tiempo se invierte y de momento es lo más creativo, la chicha, la madre del cordero de los sistemas de Machine Learning, insisto de nuevo, está en los datos, no en los algoritmos. Existen herramientas que nos ayudan tanto en la parte de algoritmos como en la parte de datos. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Hemos visto el caso del riesgo crediticio, el formato de los datos y qué datos se necesitan para hacer esa tabla que luego utilizarán los algoritmos para ver los patrones. Pues vamos a ver qué datos necesitaríamos y qué estructura se necesita de tabla para detectar el fraude en pagos con tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Esta famosa tabla, famosa, que la he hecho yo famosa en este webinar. Pues cada fila, en este caso, sería una transacción, ¿vale? Tendríamos pues tantas transacciones en el banco como tantas filas como transacciones que queremos analizar. Y cada columna es una característica de esa transacción, que puede ser, por ejemplo, el importe de la transacción, la fecha y la hora, el comercio en el que se utilizó, si se ha utilizado en la última hora más veces esa tarjeta o no. ¿Cómo sé yo cuáles son los campos que se necesitan aquí? Yo no lo sé. Yo tengo que ir a hablar con la gente de fraude, con el departamento de fraude y que me digan
A ver, según nuestra experiencia, los datos que se necesitarían para predecir o para saber si una transacción es con tarjeta de crédito es fraudulenta o no, son estos de aquí. Y además tengo todos estos cientos de datos más, que si quieres analizarlos, los analizas. Pues esos son los datos que en principio se utilizarían. Y, por supuesto, una última columna que me dice si en el histórico, porque estamos analizando ahora mismo el histórico, porque esto es un conjunto de datos, una tabla para aprender si esa transacción fue fraudulenta o no. Cuando llegue una nueva transacción, una vez esté entrenado el sistema y se hayan detectado los patrones que dicen si una transacción es fraudulenta o no, cuando llegue una nueva transacción, se comparará dentro de ese árbol de decisiones, por ejemplo, y se dirá, esta transacción nueva, ¿a qué se parece más? Según los patrones que he visto, ¿a una transacción fraudulenta o a una transacción legítima? Pues si se parece más a una transacción legítima, la dejo pasar, y si es una transacción fraudulenta, pues levanto la mano. Hay un sistema de alertas. O la cancelo, o en función del importe, se podría decir, por ejemplo, o simplemente mando una alerta al departamento de fraude para que la analice con más tranquilidad, o lo que sea, ¿vale? Pero este es el formato de la tabla que se necesitaría. Luego ya vienen los algoritmos, que son los que detectan los patrones. Pero los algoritmos, insisto, es algo que se está automatizando mucho, y cuando tenemos ya la tabla generada, se lo pasamos a diferentes algoritmos. Hay cientos de algoritmos y hay sistemas, herramientas como las que hemos visto antes de Azure Machine Learning o de BigML, que utilizan todas esas algoritmos de forma automática y te dicen cuál es el que mejor calidad tiene, cuál es el que detecta mejor los patrones en tu conjunto de datos concreto, en tu tabla. Entonces, no hace falta saber muchísimo de algoritmos para un analista de negocio experto en inteligencia artificial, que lo hemos llamado AI Business Analyst, Artificial Intelligence Business Analyst, porque en inglés las cosas molan más, entonces lo hemos llamado en inglés. Para este tipo de perfil no es necesario saber programar, ni mucho menos. Es más importante tener en mente qué datos se necesitan que los algoritmos que ya se han automatizado y no hace falta programar. Vamos a ver un último caso, un ejemplo de la estimación del coste de un siniestro de un vehículo. Este está más enfocado al área de seguros, ¿no? El primer caso de riesgo crediticio es fácilmente extrapolable también al caso de los seguros, ¿no? En lugar de riesgo crediticio, pues se podría ver el riesgo de que una persona tenga un accidente, ¿no? De que un cliente tenga un accidente. Y en función de eso, pues igual darle una póliza u otra. No lo sé, el caso de negocio es algo que hay que hablar con la gente de negocio. Primero, ¿qué quiere negocio? Esto es algo muy importante dentro de la tecnología. Yo he trabajado muchos años en áreas tecnológicas, pero en áreas tecnológicas que se llaman más cross, ¿no? O sea, montar sistemas de correo electrónico o firewalls para defendernos de ataques externos. Eso son infraestructuras propias de la empresa. Entonces, nosotros nunca hablábamos con negocio. Desde que me metí y fundé la empresa de Clever Data, esto va directamente a negocio. Siempre estamos hablando de mejorar el negocio. No son infraestructuras comunes a todos, que son también necesarias, y esto hay que estar hablando con negocio directamente. Entonces, vamos a ver cómo sería la estructura de un conjunto de datos, una tabla, que sería esta de aquí, siempre es el mismo pantallazo, pero para que os hagáis una idea, ¿qué se necesitaría? Os dejo 10 segundos para que penséis qué pueden ser las filas, qué serían cada una de las filas de este conjunto de datos, de esta tabla, qué sería para hacer un sistema que reconozca patrones para la estimación del coste de un siniestro de un vehículo. Me callo 10 segundos mientras bebo agua y lo vais pensando. ¿Qué serían las filas y qué sería cada una de las columnas? Bueno, pues ya lo habéis pensado. Luego al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas si tenemos tiempo, pero como me he caído antes, yo ya no sé qué hora tenemos. Bien, vamos bien. Entonces, cada fila, esto es una forma de montarlo, igual alguien se inventa otra diferente, pero desde mi punto de vista, cada fila sería un siniestro y cada columna serían características de ese siniestro. Por ejemplo, la foto de si es un coche, ¿no?
la foto del coche. También se pueden meter fotos dentro de sistemas de Machine Learning. Como he dicho antes, el Deep Learning nos ayuda a extraer información de las fotos. Hay que hacerlo de una forma especial, que en el curso lo veremos, cómo se introducen fotos dentro de un sistema de Machine Learning. La foto, la velocidad a la que iba el vehículo, el lugar donde sucedió el accidente, la fecha y hora, el tipo de vía, si era una autopista, una autovía, una carretera nacional, una vía urbana. Bueno, pues ese tipo de datos seguramente nos ayudará a saber cuál es el importe final de cada uno de estos siniestros. Esto estamos viendo de nuevo histórico. Aquí sabemos lo que costó cada uno de estos siniestros. Unos saldrían más caros y otros saldrían más baratos. Cuando viene un nuevo siniestro, la máquina podría hacer una estimación inicial de cuánto costaría el siniestro, si tiene los datos correctos, ¿vale? Como la foto, la velocidad, incluso se puede introducir también campos de texto como el parte que hace la policía, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo es lo que escribe la policía, ¿no? Si hay un siniestro, pues ¿cómo? El atestado. El atestado, ahí está, muchas gracias. El atestado policial, y se hace un análisis de texto también de lo que dice el atestado policial con determinadas palabras clave y puede ayudar a mejorar el sistema. Esto es una de las cosas que igual inicialmente no se introducen dentro del sistema y a partir de cierta iteración del modelo, pues alguien se da cuenta y lo puede introducir. O igual son datos que son privados, eso y no se puede meter, no lo sé, porque aquí también, como estamos trabajando con datos, es una cosa muy importante la privacidad y saber realmente qué datos se pueden utilizar o no, ¿no? Eso es un melón aparte que también veremos algo en el curso del mes que viene. Vale, entonces, ¿qué otras aplicaciones hay en banca y seguros? Pues los famosos chatbots, que hay algunos que están muy especializados y otros que no. Yo creo que en general, bueno, el banco que tengo yo, por lo menos cuando entras en la web online, tienes un chatbot que le hablas y te responde, ¿no? Y a veces falla, pero en general responde bastante bien. Hay otra aplicación que se puede utilizar dentro del ámbito de la banca y seguros, que es el recobro de recibos. Es decir, cuando me viene un impago, no voy a intentar el recobro de todos los recibos con los mismos recursos, sino que puedo crear un sistema de Machine Learning que me diga estos recibos son más fáciles de recobrar. Por lo tanto, intenta su recobro antes o pásaselo a un personal que no necesite tanta experiencia en el recobro de recibos, pues porque seguramente son cuentas que se han dado de baja y que fácilmente se pueden recuperar o X. Y luego estos otros recibos que son de más importe y además son más difíciles de recobrar porque se parecen a recibos que históricamente ha costado más recobrar, se lo pasas a un departamento más especializado y con más recursos para poder hacer ese recobro. La predicción o cancelación de tarjetas, de cuentas corrientes o de seguros. Esto es una aplicación muy típica del Machine Learning que en inglés se llama churn, que es cuando un cliente se te va. Predecir si hay un cliente que está teniendo determinados patrones de consumo y de interacción con la empresa que se está pareciendo a otros clientes que históricamente se dieron de baja, pues si ese cliente se está pareciendo a esos, ojo, levanta la mano el sistema y te dice, cuidado que este cliente el mes que viene hay bastante probabilidad de que se dé de baja. Bueno, esto me he saltado aquí a este de la derecha, pero la predicción de cancelación de tarjetas es exactamente igual. Si hay un cliente, pues no sé, que tiene 23 años y que lleva un año con la tarjeta de crédito y que cada mes está consumiendo menos y que además vive en una gran ciudad y que además determinadas características se ha visto que en el histórico ese tipo de cliente cancela la tarjeta, pues se levanta la mano también, el sistema puede detectarlo y decir, oye, a este cliente hay que hacerle alguna acción comercial porque parece ser que se va a ir. A veces simplemente una llamada o un correo electrónico es suficiente, pero eso de nuevo ya no es algo del propio sistema de Machine Learning, sino que la información de si el cliente va a dar de baja la tarjeta o se va a ir de la empresa o se va a dejar de ser cliente, se le pasa al departamento de marketing o al departamento correspondiente y ellos decidirán la acción que hacer, ¿no?
Otras aplicaciones, la venta cruzada, el cross-selling o el upselling, que también son recomendaciones de productos, ¿no? Si se analizan todos los productos que compran los clientes de un banco, se puede saber a un cliente que todavía no tiene determinado producto si le es interesante, si es interesante ofrecérselo, porque se parece a otros clientes que sí que tienen ese producto, pero este cliente en concreto no lo tiene. Segmentación de clientes para hacer campañas de marketing, por ejemplo. La segmentación de clientes, normalmente si la hace una persona, si la hago yo, puedo poner 3, 4 variables para segmentar los clientes, pero con sistemas de este tipo se pueden poner cientos de variables y te segmenta los clientes con unas características en concreto. Y una vez conocidas las características de cada uno de los segmentos, se pueden hacer acciones comerciales específicas sobre esos segmentos de clientes. Luego el análisis automático de imágenes y textos, bueno, eso ya más o menos lo hemos visto. En análisis de textos también entran los chatbots y el análisis automático de imágenes, bueno, pues sobre todo en seguros yo sí que lo veo para analizar los siniestros. Es una aplicación bastante potente. O predicción de tendencias de los mercados también. Pues bueno, si van a subir o van a bajar. Claro, aquí hay algoritmos que no son de Machine Learning, que sí que te analizan también las tendencias de mercados, pero con Machine Learning también, bueno, la bolsa, por lo que dicen, yo eso no lo he visto, pero por lo que dicen, está llena de módulos de Machine Learning que están prediciendo si una acción va a subir o va a bajar y todos estos compras y ventas que se hacen tan rápidamente y tan automáticamente están todas basadas en sistemas de Machine Learning, ¿no? que analizan el mercado, cómo están funcionando, el resto de acciones, como si suben o bajan, y entonces en función de lo que se haya puesto en la tabla del sistema de Machine Learning con la que aprende, pues bueno, aciertan más o menos. Yo en ese mundo no me he metido de la bolsa. Me parece un poco complicado, pero bueno, así está funcionando la bolsa actualmente, ¿no? Por lo que dicen. Aquí seguro que sabéis mucho más vosotros que yo. Entonces, unas recomendaciones finales para los que se quieran meter en el Machine Learning, que recuerdo que es una área de la inteligencia artificial. Primero, empezar en un ámbito que conozcas bien, sobre todo que conozcas los datos, no los algoritmos. Que tengas experiencia y que no sea algo muy grande. No hace falta hacer un proyecto grandísimo. Empieza con algo más controlado. Hay que centrarse en los datos y no en los algoritmos. Esto es algo que llevo diciendo todo el rato y voy a ser muy pesado, y aunque yo ya voy a acabar, entonces ya no voy a ser tan pesado. Utiliza herramientas con las que no necesitas programar, porque es muy fácil crear prototipos que sirven para saber la viabilidad del proyecto. Una de las pegas que tienen este tipo de proyectos es cuando los empiezas, no sabes realmente si vas a conseguir el objetivo que quieres, porque depende de los datos, depende de la cantidad de datos, de cuántas columnas puedas tener, de tu conocimiento del sector. Entonces, con estas herramientas, además de que se pueden poner cosas en producción, con estas herramientas que os he dicho antes, como BigML o Power BI, etcétera, es fácil hacer prototipos. Y en un mes y medio, en 2 meses puedes tener un prototipo para saber si ese proyecto tiene viabilidad o no. Y puedes driblar mucho, ¿no? Puedes ir cambiando muy rápidamente. Facilitan mucho el hacer experimento, prueba y error, prueba y error hasta que finalmente tienes el proyecto que quieres. La penúltima es que no es importante tener millones de datos, es mejor tener pocos datos pero de buena calidad, que no os asuste y no penséis, nada, esto de la inteligencia artificial es para Google y para Facebook, que tienen miles de millones de datos. Sí, para ellos es, pero para empresas más pequeñas también. Los bancos y los seguros tienen muchísimos datos. Igual la aplicación en concreto que quieres, puedes pensar que no tienes muchos datos, pero a partir de unas 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 instancias, es decir, 5.000 filas de lo que quieras predecir, ya tienes suficiente. No hace falta tener millones ni miles de millones. Y luego finalmente pues que te pongas ya, porque esto es un mundo que está, aunque parezca que está muy avanzado, está naciendo actualmente. La inteligencia artificial, en concreto el Machine Learning, es un bebé todavía, y eso, bueno, tiene un problema, y es que está todo por desarrollar, pero tiene una ventaja, y es que está todo por desarrollar. Entonces, lo mismo que es un problema, es una ventaja. Como está todo por desarrollar,
hay mucha creatividad y es muy fácil posicionarse con algo nuevo. Y lo vais a ir oyendo en los medios de comunicación, cada X tiempo va saliendo una cosa, una aplicación nueva de la inteligencia artificial. Y hay que estar ahí, porque si no estás tú, se va a poner el de al lado y lo va a hacer mejor que tú. Y ya voy a cerrar esta sesión con el invitado especial, que a ver si funciona. No sé si habéis oído hablar estos días de lo que es el chat GPT. El chat GPT es un chatbot súper avanzado, lo más avanzado que existe actualmente. Lleva una semana o 2 semanas dando vueltas por el mundo. Lo creó una empresa que se llama OpenAI, que la fundó Elon Musk hace tiempo, ya no está en esta empresa, y son una gente que hacen sistemas de inteligencia artificial súper avanzados. Entonces, a mí lo que me gustaría es, jugar un poquito con él y junto con vosotros en vivo. Vamos a hacer una demostración si me deja el sistema. Lo he probado antes de conectar y como hay tantísima gente probándolo, a veces va un poco lento. Entonces, voy a cambiar la presentación de mi pantalla. A ver si... Vale. Me voy aquí y ahora deberíais estar viendo el chat GPT. Jesús, hazme con la cabeza así, si es que estáis viendo. Sí, lo vemos, Andrés. Venga, perfecto. Vale, pues aquí yo le voy a hacer una pregunta. A ver si... Un momento que me tengo que quitar esta pantalla de aquí. Aquí. Lo primero que voy a decirle es un hola, por ejemplo. Con esto vamos a ver si está funcionando o no. Ah, pues mira, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Entonces, a este chat le puedo preguntar cualquier cosa. Esto está hecho con redes neuronales profundas y con tablas como las que yo os he presentado. Tablas, evidentemente, en este caso son muchísimo más grandes. Esto ha cogido muchísima información de Internet, de todos los campos de Internet, y ha aprendido qué es lo que hay ahí. Entonces, voy a hacerle una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hacer de banca o no. Le voy a decir, necesito un menú vegano de lunes a viernes. Para que ahora primero vamos a hacer esto y luego vamos a preguntarle algo más tecnológico. Y me dice, claro, estoy aquí para ayudarte. Un menú vegano de lunes a viernes podría incluir lo siguiente. Lunes, estofado de lentejas. Martes, no sé qué. Miércoles, burritos. Jueves, tal. Viernes, pascual. Espero que tus sugerencias puedan ayudarte. Perfecto. Y le puedo decir, ¿me lo puedes poner en formato tabla? Vale, y aquí me lo pone en un formato de tabla. Todo esto es un sistema entrenado que está navegando o funcionando, supongo que en Estados Unidos, en sus clouds, y me está poniendo aquí este menú. Perfecto, perfecto. Buen provecho. Ahora sí que voy a preguntarle una cosa relacionada con el webinar que tenemos aquí, con el webinar que hemos hecho. Voy a preguntarle, recomiéndame qué campos necesito para crear un modelo de Machine Learning que predice el riesgo de que se devuelva un crédito. Para crear un modelo de Machine Learning que predice el riesgo de que un crédito sea devuelto, necesitarás los siguientes campos. El historial crediticio del solicitante, que incluiría información sobre los pasos anteriores y si han sido puntuales o no. La cantidad del crédito solicitado. Voy a leer un poco más rápido. La duración del crédito, la renta del solicitante del crédito, el propósito del crédito. Ojo, que se parece bastante a lo que teníamos en nuestra tabla. Yo no he utilizado ChatGPT para crear esa tabla, pero aquí me está diciendo algunas pistas ya bastante interesantes. Y le voy a decir, dime más. Para crear un modelo de Machine Learning que predice, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. La calidad y cantidad de los datos.
Bueno, lo que os he comentado yo antes. Ya no está únicamente pensando en el riesgo crediticio en concreto, sino que parece que está hablando del machine learning en general ahora. Bueno, la calidad de los datos, la elección del algoritmo, la evaluación del modelo, que es lo que os he contado yo dentro de las fases de un proyecto de Machine Learning, estaba la elección del algoritmo, la evaluación de la calidad. En resumen, para crear un modelo de Machine Learning que predice tal, es necesario tener en cuenta la calidad y la cantidad de los datos. Bueno, ahora dime qué campos necesito para predecir el fraude en compras con tarjeta de crédito con un modelo de Machine Learning. Ahí va. Para crear un modelo Machine Learning que predice el fraude en compras con tarjeta de crédito necesitarás los siguientes campos. La fecha y hora de la compra, ya que el fraude suele ocurrir en momentos específicos del día de la semana. El monto de la compra, ya que las compras de altos montos pueden ser más propensas al fraude. La ubicación de la compra, el tipo de tarjeta utilizada. Bueno, hay mucha gente jugando actualmente con el chat GPT porque es espectacular lo que hace. Hay que tener en cuenta que este chatbot no está entendiendo nada, absolutamente nada de lo que dice. ¿Qué está haciendo internamente? Lo que hace es comparar la pregunta que le he hecho yo con otras preguntas que alguien ha hecho en Internet, no alguien, sino que mucha gente ha hecho en Internet, recopila toda esa información y la pone aquí en un lenguaje entendible para un ser humano. Pero no está entendiendo nada. Igual que no entendía en el modelo que hemos visto del riesgo crediticio qué significa la mora a 2 años, él solo ve un número, aquí no está entendiendo, está poniendo una palabra detrás de la otra como un mono que teclea, pero sin entender nada. Lo que pasa es que lo han creado de una forma tan espectacular esta gente que parece que realmente lo está entendiendo. Y además puedo interactuar con él y decirle, dime más campos. Es decir, está utilizando respuestas anteriores para generar la siguiente. Y ahora dice, además de los campos que mencioné anteriormente, para crear un modelo de Machine Learning que predice el fraude, no sé qué, no sé cuánto, debería necesitar el número de transacciones realizadas en un periodo determinado, que es lo que os decía yo, si se ha hecho una transacción o más transacciones en el último momento, la dirección IP desde la que se realizó la compra, la dirección de envío de la compra y a ver, que esto no es que sirva el chat GPT para... Hombre, sí que sirve para crear modelos de Machine Learning. Lo estoy utilizando para esto, pero es que le podemos preguntar absolutamente cualquier cosa de muchísimos ámbitos. ¿Vale? Este tipo de sistemas son los que explicaremos también en el curso de enero del año que viene. Y yo con esto diría que voy a volver a compartir el PowerPoint para ver si me queda algo, que creo que ya es la despedida. Aquí está. Yo he terminado ya. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderosla. Creo que estamos son -5, o sea que perfecto el tiempo. Y adelante. Voy a dejar de... María, creo que tengo que dejar de ser yo el... No, bueno, no te preocupes, ¿No? Andrés, no te preocupes, déjalo así. Bueno, lo primero, darte las gracias a ti porque hasta yo, que soy de la vieja escuela, lo entiendo, la utilidad del proyecto, ¿no? Para los que no empezamos trabajando en mercados financieros y no había ordenadores encima de la mesa, imagínate lo que significa poner unas cosas en un ordenador y que te conteste, ¿no? O sea, ciencia ficción, cuando tú decías que toda la bolsa ahora se mueve con sistemas de trading automático, ¿no? Bueno, algún antiguo alumno mío pues ahora es consejero legado de una gran empresa que se dedica precisamente a eso, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesa es, primero, que es evidente que en un webinar corto tenemos que dedicarnos a contar 4 o 5 cosas. Aquí hay 2 mensajes importantes. Es que, en mi opinión, este es el futuro, o sea que cualquier analista, asesor financiero o cualquier persona que esté en el mundo de las finanzas, de alguna u otra manera, tiene que saber manejar este tipo de sistemas precisamente para la toma de decisiones, ¿no? Cuando tú hablabas de árboles de decisiones, cosas que a mí me enseñaron en la universidad,
y luego yo enseñar en la universidad para la toma de decisiones de inversión, ¿no? Para, por ejemplo, valorar si un proyecto de inversión era rentable o no era rentable, ¿no? Esto en pequeño, claro, a nivel macro, brutal, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tema en el que tenemos que incidir y por eso desde el Instituto Español de Analistas creemos que este año hemos abierto la escuela a temas nuevos, como son la inteligencia artificial, y que creemos que es un tema que debemos de fomentar el estudio y debemos fomentar la aplicabilidad de esta inteligencia artificial a lo que es nuestra actividad diaria, ¿no? Luego agradecer a la gente que te está escuchando, ¿no? Y por supuesto, hombre, como todo en la vida, pues hay que hacer venta cruzada, ¿no? Decir, oye, también este webinar que sirva para que, como tú bien has dicho, como director académico que vas a ser del curso, pues que todo el mundo sepa que lanzamos esta iniciativa y que nos gustaría contar con vosotros y que la próxima semana, pues a lo mejor os mando yo a los que habéis asistido a este webinar alguna gracia, porque siempre hay que tener algún detalle con los clientes fieles, ¿no? Y a partir de ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Vicente, que yo veo que controla más de los temas, que está muy activo, ¿no? Pues adelante. Y si no, pues oye, darte las gracias, Andrés, y cerramos ya la sesión, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo. Abrir el micrófono, porque yo creo que lo tenéis habilitado, si queréis hablar. Bueno, yo quería primero agradecer la presentación, me ha encantado. Y la verdad es que nos aleja demasiado de lo que yo he realizado en el pasado. Yo en el 2001 tenía un departamento que se llamaba Modelos Cuantitativos de Análisis y estaba obviamente en riesgo crediticio en una entidad financiera. Y construíamos modelos. Unos años antes ya lo hacíamos y utilizábamos sobre todo una base estadística. Entonces, todavía no he encontrado bien la diferencia, ya se hablaba en aquel momento, el utilizar redes neuronales para encontrar patrones, pero ya cuando hacíamos el tratamiento de datos, lo que se llamaba ETLs antes, ya hacíamos grandes tratamientos de datos para dar esa respuesta, si iba a ser una operación que podía ser fallida o una operación que iba a ser buena, ¿no? Esas error tipo 1, error tipo 2. Y la verdad es que lo que estoy interesado es ver cómo ha evolucionado los sistemas, estamos hablando del 2001, incorporando la inteligencia artificial, el machine learning en todo esto. Yo he empezado a trastear en algunas cosas de machine learning, sé muy poquito, sé la base teórica y todavía en esta presentación no he encontrado la diferencia. ¿Qué es lo que aporta de diferente la inteligencia artificial para la construcción, por ejemplo, de modelos de riesgo de crédito, llámese scorings o incluso ratings? Bueno, gracias Vicente por la pregunta. Me parece muy interesante porque realmente, aunque se llame inteligencia, como habéis visto, tiene poco de inteligente. Lo que hace es buscar patrones y hacer análisis estadístico. O sea, no es muy diferente de lo que hacías tú en el año 2001. De hecho, como digo, los algoritmos que más se utilizan actualmente son de los años 80, 90 e incluso 60. Las redes neuronales empezaron a hablarse de ellas, si no recuerdo mal, en el 81 o en el 82. Los ensembles, los random forest y otros tipos de algoritmos que se utilizaban en aquella época, o sea, que se utilizan actualmente y mucho. Por ejemplo, Google utiliza un algoritmo que se llama Random Forest para colocarte la publicidad que considera que es más adecuada cuando vas navegando por Internet. Ese algoritmo es un desarrollo, una evolución de los árboles de decisión, son de los años 90, si no recuerdo mal, del año 92. ¿Qué es lo que lo está petando ahora? O sea, ¿por qué ahora se está hablando tanto de esto? Porque hay muchísimos datos que en el año 2000 no habría tantos datos, pero el Internet ha sido una explosión brutal de los datos. De hecho, también el Deep Blue, que ganó a Kasparov en su época, también utiliza Machine Learning, es decir, análisis estadístico. Hay un tipo de Machine Learning en concreto que se llama Reinforcement Learning, que es con el que se entrenan todos los juegos que van a jugar con inteligencia artificial, que también es de aquella época. ¿Qué está pasando ahora? Que hay muchísimos datos, que tenemos muchísima capacidad de procesado y muchísima capacidad de almacenaje de los datos, que como digo, es la materia prima de los sistemas de Machine Learning y por lo tanto ahora es mucho más fácil hacerlo
Y además, con herramientas como las que os he enseñado, es mucho más fácil automatizar todos esos procesos. Cualquiera puede, en cualquier empresa, ya no solo en las grandes empresas, puede utilizar Machine Learning. Pero es estadística, Vicente, no nos equivoquemos, no cambia tanto respecto a lo que tú hacías en aquella época. Bueno, muchas gracias. Lo que tiene que hacer Vicente es apuntarse al curso, joder, y le ponemos al día en todos estos temas. Yo me voy a apuntar. Mira, en el año 1992, a partir de una segmentación de clientes que provenía del área de marketing, yo que estaba en el área de riesgos, de riesgo de crédito, hicimos unas transformaciones por la cual preclasificamos a todos los clientes que nos eran útiles en ese momento para una preconcesión de riesgos. Estamos hablando de más de 800.000 clientes analizados con su riesgo preaprobado. A partir de segmentación empezamos a estudiar todo el tema de árboles de decisión y generábamos terminales. Bueno, pues teníamos una segmentación muy simple, no recuerdo si eran 8 o 10 segmentos, y a partir de ahí pues nos generó un árbol, como tú dices, de raíces casi infinitas, en la que 800.000 clientes tenían preasignado un crédito distinto en función del producto que fuera, préstamo consumo, una hipoteca, una tarjeta de crédito, Claro. e incluso pusimos una cuenta de crédito porque lo vinculamos a otro tipo de productos. Claro, pero seguramente... Empezó en marketing y acabamos los de riesgos. Cuando hablas de hablar con negocio, entiendo que también tienes que hablar con los de riesgos. Sí, riesgo para mí es negocio también. Oye, dejarme que continuemos una pregunta. Dice Miguel, dice, al igual que ocurre con los bots en redes sociales, ¿podrían alterarse los resultados de los algoritmos AI con prácticas similares, Andrés? La puesta claro. en el chat. Sí, de Miguel, ¿no? Al igual que ocurre con los bots en las redes sociales, si se pueden alterar los resultados de los algoritmos, claro, aquí entra mucho el cómo se está construyendo el algoritmo y al fin y al cabo los algoritmos los construyen personas, ¿no? Y no solo los algoritmos en sí, sino los datos que se utilizan para entrenar esos algoritmos. Entonces, siempre hay una capacidad de tunear los algoritmos para que den una respuesta o no. De hecho, al ChatGPT, si le preguntamos algo de política, por ejemplo, nos dice que no puede responder a temas políticos o temas pues de duda ética, probadlo y os dirá que no puede responderlo porque está programado explícitamente así. Entonces, se pueden dirigir las respuestas de un chatbot hacia algo que interesa o incluso también hay todo un área de la ética de la inteligencia artificial que no es por hacer propaganda del curso o publicidad del curso, también es una de las asignaturas que tenemos en el curso de enero, que habla de la ética de la inteligencia artificial, cómo crear sistemas que no discriminen, por ejemplo, a la hora de dar un crédito, que no discriminen por raza, por sexo o por otras diferentes características que puedan tener. Entonces, sí, son tuneables, que creo que es la pregunta que estás haciendo, Miguel, son manipulables los sistemas de Machine Learning por parte de los humanos. No van solos, están creados por seres humanos y por lo tanto todos los prejuicios que podamos tener nosotros o todas las ganas que tengamos de manipularlos lo podemos hacer. Por eso hay empresas también que hacen auditorías de algoritmos, sobre todo en sitios públicos, por ejemplo, donde en empresas públicas donde ese tipo de cuestiones son muy importantes, ¿no? Ya no solo las éticas, sino que no haya nadie manipulando y que al fin y al cabo uno de los problemas también que tiene, una de las cosas que hay que tener en cuenta en los sistemas de Machine Learning es que como están aprendiendo de la realidad, si la realidad es racista, por ejemplo, el bot o el sistema puede ser racista y por lo tanto tenemos que eliminarle esas áreas de racismo para que no tome decisiones basadas con esos prejuicios, ¿no? Bueno, pues oye, Andrés, te quiero dar las gracias, aunque hemos tenido ese fallo tecnológico, joder, que creíamos que te había dado un infarto, no te digo más, yo estaba francamente preocupado, ¿no? Pero bueno, oye, la verdad es que me encanta ver que todavía tenemos profesionales que explican bien las cosas, que es una de las cosas que
Y lo digo a todos los que nos estáis escuchando, la escuela FEB, la escuela del Instituto Españolista, siempre busca profesionales que quieran colaborar con nosotros. No solamente estamos aquí para hablar de un curso que vamos a tener en enero, sino que, oye, gente como Vicente, que es un hombre que ha trabajado en la vida práctica y que tiene mucha experiencia y muchos conocimientos, nosotros siempre vamos buscando a alguien que quiera colaborar con nosotros y que quiera comentarnos cuáles han sido sus experiencias o qué está haciendo o lo que sea, ¿no? Nosotros somos el colegio de los analistas, por tanto el Instituto Español de Analistas le encanta encontrar gente que quiera colaborar con nosotros, y nosotros, que somos el centro de formación del instituto, pues con más motivo gente que quiera venir aquí a contarnos cosas, ¿no? Por tanto, Andrés, te doy la enhorabuena porque son temas complejos que no siempre serán fáciles de explicar para gente que no tenemos esos conocimientos, y por lo tanto, por lo menos a mí me ha encantado la forma que has tenido fácil de contarnos esta aventura, ¿no? Y a los que habéis asistido, pues no, daros las gracias y deciros que esta es vuestra casa y que os animo a que próximos webinars que hagamos, pues que os invitaremos. Pues muchas gracias a todos y disfrutar lo que queda de la tarde. ¿De acuerdo? Gracias. Chao, chao. Adiós.